Bueno, buenos días. Bueno, agradezco a la organización de APRESID por habernos invitado a presentar esta charla. Agradezco a todo el sistema Chakras de APRESID, es por donde estamos conectados desde digamos, la Patagonia, y a partir de ahí es que tenemos esta relación como para poder ir trabajando en conjunto e ir avanzando en distintos temas. Esta charla que me comentaron fue una charla general, estado del riego en la Argentina. Entonces, bueno, con algunos vicios que seguramente voy a tener locales de donde estoy trabajando más, pero tratando de armar con colegas y con conocidos que trabajamos en los proyectos nacionales de INTA, digamos, toda la temática, porque el tema riego sabemos que es una tecnología, que es un tema fundamental y que es necesario, digamos, y que hay muchas facetas dentro del riego, ¿no? Desde lo global, desde el territorio, desde el sistema, hasta lo que es la parcela y la aplicación de agua. Entonces es necesario un trabajo coordinado, interdisciplinario de mucha gente, y muchas veces, más allá de que el riego sea importante, las experiencias en cada lugar, también de distintas zonas se pueden sacar cuestiones de gente que está especializada en algún tema que siempre puede aportar, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que un trabajo conjunto, ¿no? Yo trabajo en INTA, internamente dentro de INTA, pero también con universidades, otras instituciones y con empresas privadas y productores también, ¿no? Bueno, el tema de trabajo es situación de riego en la Argentina. Bueno, de alguna manera, digamos, estuvimos consultando con gente que estaba trabajando en el programa Agua, y con ellos armamos el acta para que van a encontrar en la página de APRESID. Bien, la Argentina, digamos, se sitúa en el hemisferio sur, ¿no? Está entre las latitudes que señalamos, y entonces hay una amplia variedad de climas, podemos decir, o sea, hay una situación de demanda atmosférica, que es lo que nos interesa desde el punto de vista del riego, que es muy variable, y precipitaciones también que son variables, ¿no? Si nosotros dividimos en forma, digamos, práctica, la Argentina en tres zonas, de acuerdo a las distintas isoietas, ¿no? De 800 y 600 milímetros, podemos definir una zona húmeda, una zona semiárida y una zona árida, donde vemos que el 76% del territorio argentino presenta condiciones de aridez o semiaridez, considerando precipitaciones menores a los 800 milímetros anuales. A su vez, la distribución de recursos hídricos superficiales, digamos, se encuentra distribuida en una mayor cantidad en los lugares donde son más húmedos. Tenemos, digamos, toda la región húmeda, que es todo el complejo del Paraguay, Paraná, o sea, donde tenemos un caudal en metros cúbicos por segundo de 17.315 metros cúbicos por segundo. Y si vamos a las distintas regiones, ¿no? Si nosotros consideramos la zona norte, la zona central y oeste, ¿no? Que estaría la parte de Córdoba, Catamarca, la zona de Cuyo, ríos Mendoza, ríos Atuel, Diamante, y la zona patagónica, el total es un porcentaje mucho menor, ¿no? O sea que nosotros podemos encontrar 520 metros cúbicos por segundo de módulo entre los ríos de la zona norte, en zona oeste 130, en la zona de Cuyo 246 y en la Patagonia 2706, donde, bueno, tenemos el Colorado, el Negro, el Santa Cruz, donde, bueno, hay una poco mayor disponibilidad de agua dentro de lo que es la zona árida y semiárida, pero también después vienen otras limitantes para el riego, que en muchos casos pueden ser la temperatura, el periodo libre de heladas o algunos otros factores que influyen en lo que es el manejo del riego. En general, las provincias de la región húmeda del país concentran el 72% del total de la población, mientras que en las regiones áridas y semiáridas vive un 22% de la población argentina, y a su vez ese 22% que vive en las zonas áridas y semiáridas se encuentra muchas veces a la vera de los ríos, ¿no? O sea que vemos un poco como
cómo es la distribución que tenemos, que la parte, digamos, todo lo que sea la distribución, el territorio, la parte social va a su vez asociada a toda esta situación, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco lo que habíamos descrito, es esta misma tabla, ¿no? Cómo más o menos están distribuidos los caudales o volúmenes de agua disponible por año que nosotros podemos, que consideran estos autores que hay una disponibilidad en Argentina. Si a esto le sumamos los recursos subterráneos, según FAO, habrá disponible unos 814 kilómetros cúbicos por año, y de este volumen solo se extrae un 4 o un 6%, que son valores normales de distintos países de Latinoamérica, y un 75% de ese agua extraída corresponde a lo que sea el riego. Definamos riego, o sea, todos sabemos lo que es riego, pero de alguna manera hay cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta, de que, bueno, sabemos que suministrar a los cultivos de forma eficiente y sin alterar la fertilidad del suelo, el agua adicional a la precipitación que necesitan para su crecimiento óptimo y cubrir las necesidades de lavado de sales de forma que evite su acumulación en el perfil, ¿no? El agua siempre tiene sales, entonces ver que esa acumulación la evitemos o que se mantengan en niveles, digamos, productivos, asegurando la sostenibilidad del regadío. O sea, por definición, cuando nosotros estamos hablando de riego, no solo hablamos de la aplicación del agua, sino de que está implícito el tema del drenaje, sea artificial o sea natural, y está implícito de que esa aplicación de agua no va a afectar con algunos indicadores de acidez, de alcalinidad, de algún componente que pueda ser tóxico para las plantas o alguna situación que afecte que ese regadío siga siendo sostenible, ¿no? Entonces, es importante ese concepto que implica un manejo más integral que solo la aplicación del agua, no es solo el aspersor que está alargando agua, sino de que también es todo lo que viene detrás. Sin duda que la agricultura bajo riego, varios autores consideran de que es un factor preponderante para cubrir la creciente demanda de alimentos y fibras, y es un escenario de menor disponibilidad, y vamos a tener un escenario con menor disponibilidad de agua, tanto por cuestiones de cambio climático, como también por una competencia por sus usos que cada vez, digamos, es más grande, ¿no? Y a su vez hay una conciencia social en temas ambientales, entonces hay un gran desafío de contribuir a satisfacer una demanda creciente de la productividad del agua sin impactos ambientales negativos. ¿Cómo es la superficie bajo riego en la Argentina? ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, hay datos de muchos censos con distinto grado de precisión y que muchas veces son muy difíciles de comparar, pero en general se ve que se mantuvo en un valor, digamos, de un orden de magnitud similar hasta el año 2002, o sea, con un crecimiento que no fue muy grande. Y a partir del 2002, por diversas situaciones que se dieron, ¿no? Donde, por ejemplo, cuando uno habla con vendedores de equipo por aspersión, el tema del precio de maíz es un factor que incide mucho, también, bueno, las distintas relaciones de mercados. Entonces, bueno, hubo crecimiento y, bueno, y actualmente el último trabajo que se hizo de la FAO con PROSAP, con varias instituciones, el INTA, el INA y el INTA inclusive colaboró, hay alrededor de 2.100.000 hectáreas, que es la última estimación que tenemos. O sea que ha habido un aumento del riego en los últimos años, y ese aumento del riego, de la superficie regada, se dio principalmente en riego complementario, en riego en las zonas subhúmedas, ¿no? Húmedas y subhúmedas, ¿no? Si consideramos a Córdoba como una zona subhúmeda, ¿no? Con riego complementario y con equipos pivot. Esta es la distribución que determinó FAO, o sea, en la publicación, donde tenemos cuál es la superficie regada que tenemos de las distintas provincias, ¿no? Acá se ve, bueno, la importancia del peso de la provincia de Buenos Aires. Siempre con este tipo de estadísticas uno puede tener una duda, los mismos autores muchas veces tienen dudas. Cuando uno toma los pivot, toma círculos de riego, y con los círculos de riego muchas veces puede ser que estén regando, puede ser que ese círculo esté en dos posiciones, puede ser que esté abandonado, puede ser alguno que por ahí no se haya considerado. Entonces, como, digamos, siempre puede haber un error en estos valores, pero bueno, estamos hablando de alrededor de 150.000 hectáreas que hay en el Valle Bonaerense del Río Colorado, más
una cantidad importante de pivot, más todo el riego en balcarce que se hace que muchas veces es difícil de determinar con imágenes satelitales a simple vista, porque bueno, no tienen la forma geométrica distinta que tiene el círculo, que eso hace que sea fácil de poder encontrarlo, ¿no? Entonces, bueno, se ve una tendencia de que en los últimos años los distritos de riego tradicionales no han crecido en tal magnitud como crecieron todo lo que sea emprendimientos individuales y en la zona subhúmeda y semiárida con más lluvia, ¿no? Bueno, la mayoría de los regadíos colectivos eran de tipo tradicional hasta el año 2000, digamos, ¿no? Durante la década del 90 se desarrolla el riego tecnificado a nivel parcela, o sea que, digamos, si bien hace muchos años que está el riego por goteo, el riego por aspersión, ahora cuando veamos algunos mapas de cómo se fue, digamos, fueron creciendo los equipos de riego en algunas provincias, se ve que a partir de esos años es como que se desarrolla todo lo que sea el riego tecnificado, y entonces, y bueno, hay algunas políticas públicas que favorecen al riego, el caso del PROSAP, que en su momento apoyaba distintos desarrollos. Hubo un periodo donde se vio de que la mayoría digamos, de los apoyos eran ligados a lo que sea sistemas de riego y zonas nuevas de regadío, ¿no? Bueno, y el precio de los commodities, el precio del maíz directamente influye con esa ampliación, y por ahí con algunos quedos y con algunos años que avanza más y otros años en que disminuye. Bueno, el Ministerio de Agroindustria pone en marcha el Plan Nacional de Riego, que formalmente se concretó en mayo del 2018, pero venían de años antes con el armado del plan y trabajando sobre eso, donde bueno, se plantea obra pública en mejora de captación, conducción y distribución de agua de riego, más componentes que llamamos blandos, como el fortalecimiento de las instituciones públicas, capacitación técnica y formación de agentes, investigación en generación y gestión de información para el desarrollo del riego. Se constituye una Mesa Nacional del Riego con representantes digamos, de distintas, interesados en lo que sería el riego de distintas regiones, y que, bueno, que hace que sea un funcionamiento, digamos, concreto, ¿no? También se pone en marcha el Plan Nacional de Agua, que hubo varias charlas ayer, ¿no? Donde, que coordinado por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, y bueno, se plantean con los gobiernos provinciales proyectos que son financiados mediante asociación pública-privada. Se evaluaron de muchas provincias. Actualmente se está trabajando en una prueba piloto de proyectos de Neuquén, Río Negro y Chubut, que todavía no están en marcha, pero que supuestamente en este periodo están viendo el tema de licitación o de acuerdos en algunos casos. Todos estos programas tienen en cuenta un estudio de la FAO, el que habíamos nombrado, ¿no? Del estudio potencial de ampliación de riego en Argentina, que propone la ampliación de nuevas áreas de riego colectivo. Esto es un poco el final de la charla, ¿no? Ahora vamos a seguir, pero donde los resultados muestran un potencial de 915.000 hectáreas nuevas de riego integral, de zonas de riego, una ampliación de áreas preexistentes de 561.000 hectáreas, y una ampliación a través de riego complementario a partir de aguas superficiales, acuíferos subterráneos y aguas residuales tratadas, donde el potencial total de riego complementario es de 4.700.000 hectáreas. Todo eso hace de que este estudio da un potencial de ampliación de 6.200.000 hectáreas. Este estudio trabajó con recursos, o sea, con recursos hídricos disponibles, se trabajó con zonas de riego, con una cuestión económica, trabajando con las distancias, y también se hizo una encuesta sobre salinidad y salinización como para poder descartar lugares donde, digamos, trabajando con distintas capas, como para ver dónde se podía regar y dónde no. Bueno, lo que habíamos dicho, en los últimos años el crecimiento de las áreas de riego ha sido principalmente en las regiones húmeda y subhúmeda del país, principalmente de riego complementario, que después vamos a charlar del riego integral y del riego complementario un poco, ¿no? Esto es la provincia de Buenos Aires. Esto es un trabajo que están haciendo, ¿no? La gente de Castelar, un equipo de trabajo que lidera Néstor Barrio Nuevo, donde trabajaron sobre distintas provincias,
Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Río Negro inclusive, donde vemos cómo es el desarrollo. En el año 1995 hay 7 pivots, se pueden localizar, en los 5 años tenemos 250 pivots, y hay una estabilidad entre el 2000 y 2005, después esto es lo que se ve en el año 2010, donde bueno, se ven bien desarrollados la zona sudeste, la zona bueno, de Pringles y Guaminí, o sea, toda la parte, digamos, un poco oeste, y ahí inclusive se ven equipos en el partido de Patagones, ¿no? Y esto sería lo del 2015, donde hablamos de 2.305 círculos y una superficie de 147.000 hectáreas, ¿no? Si a eso le sumamos lo que tiene Corfo, o sea, en números redondos, estamos llegando a las 300.000 hectáreas de las 360.000 que habíamos marcado, que el estudio marca para la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto a nivel ejemplo, digamos, un poco para la charla, es lo de la provincia de Buenos Aires. Esto mismo está hecho y lo pueden consultar digamos, o se puede consultar en el INTA, en la página web del INTA Castelar, el tema de para Entre Ríos, para Santa Fe, para Córdoba, que Córdoba también está hecho acá en Manfredi, y para San Luis y para distintas provincias. La idea es poder contar con un mapa de riego, que eso después vamos a hablar un poco, pero no es algo de una institución, no es del INTA, sino que es eso se trabaja articuladamente con FAO, se trabaja articuladamente con el INA y también con las empresas de riego, que también tienen mucha información, ¿no? Esto en base al censo del 2002, que bueno, puede tener algunas deficiencias o que ya está un poco lejos en el tiempo, pero en general vemos en la zona húmeda, semiárida y árida cómo están distribuidos los cultivos, donde en la zona húmeda se riega principalmente cereales, ¿no? Cereales, y en la zona árida, bueno, tenemos un riego grande de frutales, que es lo que diferencia, ¿no? Y bueno, después es una distribución que de alguna manera marca, digamos, los cultivos que se hacen y cuál es la necesidad de riego que tenemos, ¿no? Vemos que las hortalizas más o menos tienen un porcentaje parecido en todos lados, o sea que de alguna manera marca la importancia del riego en lo que es que muchas hortalizas se usan para la alimentación local, ¿no? Entonces marca cómo, inclusive en lugares húmedos, con el tema de los invernáculos y los cultivos protegidos, o sea, ese agua es importante, se necesita, y muchas veces desde pequeñas producciones y desde pequeños productores, pero que suman una cantidad que es muy importante. El riego puede ser integral o complementario, ¿no? O sea, complementario, suplementario, o sea, hay algunas diferencias, para esta charla lo vamos a tratar como complementario, que en el primer caso integral se da en zonas áridas y semiáridas, y el complementario en zonas semiáridas y subhúmedas, ¿no? O sea, y húmedas, perdón, acá está mal esto, subhúmedas y subhúmedas, con algunas zonas que se consideran semiáridas. Por ejemplo, Córdoba, en muchos casos se considera semiárida, pero con una distribución de agua grande en verano, entonces no es necesariamente un riego integral, sino que es un riego complementario, porque por ejemplo para maíz, el maíz se puede dar sin necesidad de riego, ¿no? Por ahí en ciertos casos con más bajo rendimiento o con más inestabilidad de producción. Esta distribución de las regiones húmedas, semiáridas y áridas de los recursos hídricos, sumada a la distribución de otras variables climáticas y de las propiedades de los suelos, muestra la importancia de la experiencia y los estudios locales para estudiar situación hídrica de los cultivos, necesidades de cultivo, si conviene o no regar, la disponibilidad de agua para riego y la posibilidad de utilizar determinados métodos de riego, que los definimos generalmente en gravitacionales, aspersión y localizado, ¿no? Entonces, cada método de riego, de alguna manera, tiene una ventaja, una característica en un lugar determinado. Y si uno hace un cultivo de bajo valor relativo, por ejemplo una pastura, o hace un cereal en un lugar donde tiene que aplicar toda el agua, tiene que aplicarlo, por ejemplo hace un maíz donde hay que aplicar los 600 milímetros o 700 milímetros, que eso sumado a la eficiencia es un poco más, muchas veces el riego por superficie termina siendo conveniente que los otros riegos por una cuestión energética. Si uno hace un riego complementario acá en la zona de Córdoba, y tiene que aplicar una lámina de 150 milímetros, esa lámina es preferible aplicarla con un equipo pivot, porque de alguna manera, digamos, complementa el agua de lluvia, es una aplicación estratégica y es una aplicación que se puede tener controlado, ya que inclusive que el agua que viene de pozos y que ya
y que ya uno maneja todo lo que sea el tema de presurización. O sea que, de alguna manera, todo el estudio de los métodos de riego y qué método utilizar hace a una cuestión integral que va por las demandas de los cultivos y por distintas cuestiones estratégicas, muchas veces locales, ¿no? De disponer o no de energía eléctrica, eso puede definir si uno va a utilizar un riego presurizado o no, y también por una cuestión de, digamos, de cierta cuestión de topografía o ciertas cuestiones propias del terreno que muchas veces hacen, o de la fuente de agua, que muchas veces hacen tomar una decisión. El riego complementario, bueno, hay una respuesta a la variabilidad climática, digamos que el riego complementario sería una respuesta a la variabilidad climática, o sea, normalmente hay producción de un cultivo, pero de alguna manera uno puede lograr una estabilidad, factor para aumentar la producción y la productividad del agua. Requiere conocimiento de la respuesta de los cultivos, alta integración con otros elementos de manejo y suelo y toma de decisiones en tiempo real. Uno en un riego integral riega hasta capacidad de campo, uno en riego complementario piensa si voy a regar si tengo un pronóstico de lluvias. Entonces todos los modelos de agua en el suelo también están relacionados con una cuestión dinámica de toma de decisiones que también tienen que ver con los pronósticos que se pueden encontrar. El desafío es uso sustentable del agua subterránea, inventario imperfecto, vacíos de información, información dispersa. O sea, esto se vio en otras charlas, inclusive que estuvimos escuchando ayer, de gente que está específicamente en el tema de aguas subterráneas, ¿no? Que no haya un inventario de aguas subterráneas en la República Argentina es un problema, y para el riego complementario es un problema, lo que a veces trae conflictos de que no se conoce la resolución de a qué distancia pueden estar los pozos, o qué caudal pueden trabajar esos pozos, o cuánto baja el nivel dinámico del pelo de agua, ¿no? O sea que uno de alguna manera... Todo esto es una información básica, que muchos datos están, o sea, porque muchos datos se han tomado, y a veces es una cuestión de poder organizar esa información y, digamos, de poder complementar la que falta. Es una información importante para el riego complementario. Si hablamos de 4.700.000 hectáreas y tenemos algunas dudas con la fuente de agua, que no es que no haya, está claro, ¿no? Los acuíferos son acuíferos muy importantes, pero digamos hay ciertas situaciones de definir sobre qué acuíferos está y cuál es lo que anualmente podemos sacar. Es una información que, si el riego se va a desarrollar de la manera que se tiene prevista, es muy importante. O sea, desde el Plan Nacional de Riego están trabajando sobre eso y bueno, y empezaron a trabajar desde que empezó, así que bueno, yo creo que es un aporte que va a ser muy importante. Bueno, construir la gobernanza con participación, de alguna manera, gobernanza, es decir, bueno, cómo se organiza, cómo se gestiona el agua, cómo se distribuye, cómo hay una cuestión de equidad, de justicia con el agua, digamos, con participación, que se ve en los distritos de riego, en algunos casos, cuando en los consorcios de riego los productores participan para la toma de decisiones. Hay el ejemplo de Córdoba también, ¿no? Es el consorcio no solo de los distritos de riego, sino también el consorcio de productores con equipos pivot, que de alguna manera se asociaron, se miden caudales, y bueno, y eso de alguna manera hace a que haya participación, que a veces parece que fuera... que uno no llegara, pero es una forma de poder llegar a la toma de decisiones, ¿no? Bueno, uno de los problemas de riego complementario es que la calidad de agua no siempre es la mejor. Después vamos a ver un poquito más esto. Entonces, bueno, el tema de que el riego se haga, pero que no compliquemos al suelo, porque muchas veces se riega con aguas bicarbonatadas y podemos tener algún problema con los suelos, inclusive después para utilizarlos sin riego, ¿no? Hay clasificaciones de agua desarrolladas en otros ambientes, o sea, uno normalmente lo que muchos laboratorios usan es la clasificación de agua de Riverside, donde habla de S1, C1, o sea, y eso en realidad, digamos, de alguna manera pasa por un lado todo lo que sea salinidad y por otro lado todo lo que sea sodio, y están muy relacionados, sobre todo en lugares donde llueve mucho, donde hay que ver cuál es la dinámica del sodio y de los carbonatos, ¿no? Bueno, hay propuestas, con el proyecto de intensificación de la producción de granos y el INTA, digamos, en la zona sureste de Buenos Aires, se hizo una clasificación para el agua que es distinta y que realmente son aportes. Acá el INTA Manfredi también está trabajando y definió ahora una clasificación de agua, que son aportes muy importantes para
para definir, porque la calidad de agua es un tema fundamental en el riego. O sea, uno muchas veces dice, bueno, voy a regar, bueno, ¿qué disponibilidad, pero qué calidad de agua se tiene para ver qué se hace? Por lo general se puede regar, pero hay que ver qué manejo uno tiene que hacer con la calidad dentro de parámetros normales, digamos, ¿no? Y bueno, desarrollar tecnologías, digamos, para un uso sostenible que esté relacionado con el tema de, digamos, que no sea un factor que moleste el tema del equipo de riego en una zona donde, digamos, de alguna manera todo está, digamos, casi protocolizado, digamos, bueno, se hace trigo, soja, maíz, bueno, ¿y qué pasa? Donde uno mete un pivot adentro, tiene un pivot que no sea una complicación para el manejo, sino que sea un verdadero beneficio. Vamos a hablar un poquito de 3 o 4 temas de riego complementario que se estuvo trabajando. Son temas generalmente de acá del INTA Manfredi, los que vemos, o sea, cómo en una rotación, si es importante o no aplicar el riego, en una rotación vemos como el rendimiento, una rotación trigo, soja de segunda, maíz, o trigo, maíz de segunda, soja, en ambos casos hay una diferencia de rendimiento entre lo que es el tema de regar sin regar, ¿no? Más allá de un costo un poco mayor con el riego, pero hay una diferencia en el rendimiento y también hay una diferencia en la estabilidad de ese rendimiento. Bueno, esto es riego complementario, un riego por goteo enterrado, son datos del INTA Manfredi, digamos, con distintas separaciones, digamos, no va al caso el ensayo, pero se muestran los niveles de, bueno, separaciones entre 0,8, 1, 1,6, 1,05 de las líneas de riego, y bueno, y con secano como en distintas campañas se ve que el rendimiento siempre fue mayor con el tema de riego por goteo con respecto al goteo enterrado, al secano, perdón. En este caso vemos, este es un ensayo que hicieron con distintos escenarios, o sea, con distintos escenarios de lluvia, y se ve, este es un valor de un 0% a cuando el margen bruto es positivo, o sea, acá tenemos en 0, o sea, donde está en rojo es negativo, donde está en azul es positivo, y vemos que para el trigo, en el caso de margen bruto de trigo en secano y margen bruto en trigo por riego, en los distintos modelos, bueno, al regarlo hay un mayor porcentaje de que el margen bruto sea positivo, en el maíz es muy marcado, en la soja de primera y soja de segunda, digamos, si bien el margen bruto va a ser positivo, salvo en años muy malos, pero tenemos la seguridad con el tema del riego, que siempre va a haber un margen bruto positivo, y en la rotación trigo, soja de segunda, maíz, es lo que se ve. Los autores de trabajo lo que señalan es esto, ¿no? que el riego suplementario como la tecnología que aumenta tanto el resultado económico de los cultivos y del sistema, y al estabilizar la productividad de cultivos en niveles altos, a la vez que maximiza el nivel de certeza económica y productiva, despejando un importante factor de riesgo, ¿no? Digamos, si bien es una inversión, una vez que está implementado, digamos, hay una estabilidad y una seguridad. Puede ser un año que llueve, un año húmedo, que en realidad ese año se ve de que, bueno, no hubo diferencias, pero en general con un periodo de años se ve que hay una estabilidad mayor, además de ese plus de riego que aplicando en el momento adecuado son pocos milímetros en un momento crítico del cultivo, de floración generalmente, que hace que los rendimientos aumenten en forma considerable con pocos milímetros de agua. Este es un ensayo que están haciendo en Manfredi, ¿no? que es relacionado con los pivos, en este caso está sin cultivo, pero están trabajando sobre todo lo que sea emisión de aspersores y ver cómo se distribuye el agua con la cobertura de maíz y soja, que, bueno, de alguna manera es, digamos, profundizar todo el tema, toda la caja negra que sale en el riego, desde que cae la gota hasta que llega a las raíces, y ver cómo con estructura de cultivo, con manejo de riego, con algunos emisores, cambiando algún tipo de emisores, se puede trabajar sobre eso. Como había dicho, es importante trabajar localmente con los ensayos. Esto es un ensayo en el Alto Valle del Río Negro, donde se trabaja con un lisímetro de balance hídrico, donde de alguna manera se controla cuánta agua entra, cuánta agua sale, inclusive hay un colector para evacuar de agua y
una toma para extracción del agua de drenaje, entonces se hace un balance hídrico y de alguna manera se considera cuánto es lo que evapora, en este caso, un peral o un manzano en distintos grados de desarrollo, y se determina la evapotranspiración comparando con los parámetros estándar que tenemos de FAO. Esto no es intención desarrollar esto, pero es mostrar que en cada lugar se trabaja con datos que son necesarios para esa zona, que después aportan al productor. Muchas veces no es el dato mágico el que aporte al productor ese K/C distinto que podemos encontrar, pero es que el productor a veces llegue y de alguna manera es plantear y poder entender un poco más por qué es necesario esa lámina de riego la que hay que aplicar y de qué manera se puede trabajar mejor, porque en el fondo no es buscar la eficiencia por sí mismo, pero si un productor se acerca más a lo que riega, tiene menos tiempo de riego, menos mano de obra, menos complicaciones o más tiempo para hacer otro tipo de labores. Esto es un lisímetro de pesada en Mendoza, es el único lisímetro de pesada que yo tengo conocimientos que hay en Argentina, que lo armó la gente del INTA Mendoza y bueno, y realmente es muy importante, es un dato fundamental por el tema de poder considerar cuánto es la evapotranspiración que tienen los cultivos, que puede parecer algo fino, pero que en el fondo es algo que ayuda mucho en un sistema de riego a ir con un dato que es el que creemos que más se acerca a lo que es la media o la realidad o la esperanza de que ese dato sea ese, ¿no? Completando información con dron, ellos mismos han construido un dron, esto es el caso de el técnico que está en esto, Federico Olmedo, que ayer dio una charla sobre carbono, distribución de carbono en Argentina, y digamos que tiene mucha información en lo que sea toma de datos con sensores remotos y que es un tema que cada vez se está trabajando más y es importante trabajarlo cuando se está buscando uno de los objetivos que hacen al riego. Estos son ensayos de soja, ¿no? Que son ensayos estos son ensayos en Santiago del Estero, creo que son ensayos con distinta cantidad de agua que se están aplicando y que de alguna manera hacen el manejo local que ayuda, por ejemplo, están trabajando con los consorcios de riego para ver de qué manera se puede dar el agua con una frecuencia de riego más seguida, entonces normalmente distribuyen el agua una vez por mes y esto hace de que con estos ensayos se puede mostrar de que es necesario muchas veces que la frecuencia de disponibilidad de agua sea más cercana cada un periodo de 15 días, pero es necesario tener información para poder pedir esas cosas, ¿no? Estos son algunas tablas de balance hídrico, el BAICU, que son para riego complementario principalmente, pero también para integral, pero que se trabajan para ver qué pasa con la disponibilidad de agua del suelo y cuándo vamos a necesitar regar de acuerdo a un programa y a un modelo. Hay un programa de FAO que es AquaCrop, que también, de alguna manera modeliza el tema del agua, el rendimiento en función del agua, ¿no? Esto es lo que les había comentado, esto es trabajo del INTA Manfredi, donde se trabaja donde se evalúan en las evaluaciones de riego con pivot, se evalúan también qué es lo que pasa con el agua que cae sobre la vegetación y el agua que va directamente al suelo, ¿no? De una manera como para modelizar eso. Estos son cultivos de los primeros años de un pivot en la zona, en los valles de Norpatagonia, donde se ve que hay manchones que muchas veces están asociados a problemas de suelo, otras veces a problemas de escorrentía porque el suelo no tiene buena cobertura y otras veces están asociadas inclusive a baja lámina de aplicación, de que a veces se subestima la cantidad de agua que se quiere aplicar y esta desuniformidad es propia de una desuniformidad que tiene, pero justo en el lugar que menos cae, si es menor la lámina necesitada, es donde se va a notar, de una forma bien marcada. Se suman un montón de factores. Esto es, una cosecha, un monitoreo de cosecha de un cultivo, este es el Río Negro, y el primer año de cultivo, esto como para mostrar ensayos y estudios locales que se ven, donde se ven rendimientos de hasta 17.000 kilos en algunos puntos y rendimiento de cero prácticamente en otros puntos, o sea, como una línea de trabajo también es la homogeneización y dentro del riego es ver de qué manera se puede trabajar
para lograr un rendimiento homogéneo de cultivos, que es algo que, digamos, de alguna manera se está logrando y los productores lo están logrando, pero, digamos, es también un factor a tener en cuenta todo lo que es lo espacial, ¿no? Esto es un rastrojo en el partido de Patagones, de un maíz, 2 años de maíz. Esto es un productor Rodríguez que tiene 3 o 4 equipos pivot, donde se ve que el tema de riego también va asociado a un sistema de manejo del cultivo, ¿no? Y la sustentabilidad pasa por un manejo de cultivo. Por eso en esa zona lo que se está trabajando mucho es en el cultivo de soja y poder tener un rendimiento que sea con un margen bruto económico, porque es necesaria la rotación con soja u otro tipo de rotaciones, ¿no? Donde pueda disminuirse el rastrojo, porque cuando se cosecha el maíz todavía hace mucho frío, son situaciones que no se degrada, entonces acá es imposible, acá no corta la sembradora, no entra, o sea, sino hay que llevar algunas prácticas que pueden ser, digamos, aceptables o no, desde algún extremo, como puede ser sacar el rastrojo o quemar, hasta hacer rollos y tener ganadería, o buscar una rotación que realmente el maíz sea parte de rotación, porque es un cultivo importantísimo en la zona de riego integral, pero que se pueda complementar con algunos otros cultivos que de alguna manera quiten rastrojo, ¿no? O sea, bueno, esto es una capacitación, es donde un poco llega, esto es en Cholechuel, en Valle Medio. Esto hace varios años, hace más de 10 años, es cuando salió el DECAL 190, que en ese momento se hizo el 190RR, cuando salió con el evento, que bueno, que se obtuvieron 18.000 kilos en un riego por pivot, y bueno, digamos, esto como en distintas zonas, digamos que el trabajo del riego, al menos desde INTA, va asociado hacia la producción, ¿no? Y hacia, digamos, es trabajar sobre la sostenibilidad del sistema, más que la sostenibilidad del recurso únicamente, ¿no? Sino de que, bueno, el riego tiene que servir para que haya producción y los números cierren también, ¿no? Definimos ya lo que es riego complementario. Riego integral es cuando se practica principalmente en valles irrigados, zonas áridas y semiáridas, y la mayor parte de superficie regada pertenece a lo que son distritos de riego, consorcios de riego, o sea, como se ve en Mendoza, San Juan, Río Negro, sudeste de Buenos Aires, o sea, de alguna manera están organizados con un sistema de captación de agua generalmente, donde el agua se distribuye por canales, y después en las parcelas la gente riega por superficie principalmente, pero también hay riego por goteo, que cada vez se está ampliando más el riego por goteo en esos distritos, y riego por aspersión también, y a veces están, digamos, de alguna manera se comparten los sistemas, ¿no? O sea, los métodos. Por lo general, lo que es un distrito de riego comienza con una toma directa de la fuente o una estación de bombeo, o sea, un dique nivelador de ser necesario, un canal principal que deriva en canales secundarios, estos están en terciarios, y estos últimos dan agua a las parcelas o derivan en un canal que cumple esa función para que los productores tomen el agua de las parcelas. Esto es acá cerca, ¿no? En Villa Dolores. Tenemos un dique compensador, y bueno, y de alguna manera a partir del dique compensador sale un canal donde se distribuye el agua. Esto es una foto del IDEBE en Río Negro, en el Valle Inferior de Río Negro, donde es la toma principal del río, digamos, un poco como para seguir la continuidad de distintos lugares, ¿no? Los canales principales tienen saltos y tienen algún otro tipo de compuertas o derivadores que muchas veces tienen que devolver el agua al río en, digamos, aguas abajo, para poder de alguna manera regular el canal por la demanda que puede ir cambiando día a día de alguna manera. Estas son algunos tipos de compuertas que regulan el pelo de agua. En este caso es una compuerta que regula el pelo de agua aguas abajo, esta compuerta, y entonces desde estos módulos nosotros podemos controlar cuánto es lo que sale, o sea, o la gente que administra el riego puede controlarlo debido a que tiene la carga H constante, porque esta compuerta deja pasar el caudal como para mantener el nivel, y de acuerdo a lo que se abra en las compuertas, en estos módulos de máscara, es la cantidad de agua que va pasando. Esto es un canal principal que viene de atrás, entra un canal secundario, y esto se distribuye al canal secundario, que llega a tener 2.700 litros por segundo este canal, y esto deriva para un riego parcelario o para un canal donde se distribuyen entre 2 o 3 parcelas. Digamos, es una forma de distribución. Esto es lo que
es el canal principal, es esta compuerta, ¿no? que es una compuerta que se llama Avio, que lo que hace es mantener el pelo de agua a nivel constante, y de acuerdo cuando se abre la compuerta, como esos módulos, de acuerdo a qué tamaño sean las compuertas, podemos conocer cuál es el caudal que va saliendo, y de alguna manera es una forma de regulación de hace años, ¿no? Hay otras formas de regulación, pero que funcionando bien las compuertas y manteniéndolo bien son muy prácticas. Esto es en Mendoza, donde también sucede lo mismo, ¿no? O sea, donde tenemos en un canal principal, o sea, una compuerta que regula, en este caso está regulando aguas arriba, esta compuerta la denominamos a 1000 y de alguna manera regula esto como para que tener un nivel constante de aguas arriba para poder derivar, o sea, de alguna manera es un control. En el caso de Mendoza también están trabajando todo esto, le suman la telemetría, con muchas estaciones de telemetría, entonces ellos tienen un control en la administración de qué es lo que está sucediendo en cada punto, en cada lugar, y muchas veces se adelantan a que pueda venir una queja o que alguien tenga problemas grandes con la distribución del agua. Esto es lo mismo, ¿no? Es aguas arriba, como funciona, ¿no? De alguna manera deja pasar el agua, de acuerdo, hay unos pesos que tenemos en este lado, y de alguna manera deja pasar el agua para mantener constante este nivel. Independientemente, este caudal es variable, o sea, el caudal que deja pasar, digamos, de alguna manera es variable para mantener nivel, mantener constante este nivel. Si por casualidad no viniera nada de agua y queremos mantener este nivel, esto se cerraría directamente, y si vendría mucha agua, pasaría solamente lo necesario para mantener el nivel. De esa manera, todas las compuertas y derivadores que pongamos atrás a una cierta distancia, vamos a poder controlar o conocer con un porcentaje bastante preciso cuánto es la cantidad de agua que va a pasar. Bueno, este servicio, esa es la distribución, en algunos casos entrega agua a un canal comunitario que comparte un número de productores que se turnan para abrir y cerrar las compuertas de ingreso de agua a la parcela, y en otros el tomero o canalero es responsable de la apertura de la compuerta parcelaria. También hoy en el riego integral están en aumento los emprendimientos individuales, muchas veces con pozos, con perforaciones o en costa de algún recurso hídrico superficial, que se están desarrollando emprendimientos con bombeo y con equipos pivot en muchos casos. Esto es la parte que sigue a lo que habíamos visto. Esto es en Villa Dolores, o sea, un canal secundario que va. Bueno, esto es una foto de Mendoza, sobre la zona de San Rafael, cómo están construyendo canales y cómo están haciendo revestimiento de canales, digamos, con distinta geometría también. Y bueno, y esto es la derivación, en este caso esto es Villa Dolores también, ¿no? Donde, bueno, una derivación a compuerta que con menos precisión, digamos, es el control que se tiene. En la mayoría de estos lugares, bueno, se riega riego por gravedad, podemos regar por gravedad por un boquete y con algunas limitantes y con un difícil control de agua. Hay algunas técnicas de sifón donde podemos conocer cuánto es la cantidad, digamos, de alguna manera que eroga ese sifón de acuerdo al diámetro y de acuerdo a la altura, a la carga de agua que se tiene. Bueno, las mangas de riego que en muchos casos están asociadas a válvulas de riego discontinuo, pero que también son muy importantes para controlar el caudal y por lo menos controlar un caudal similar o parecido entre las distintas compuertas, lo que hace de que el riego se haga de una manera mucho más uniforme y que todos los surcos lleguen al final digamos, al pie en un tiempo que no es muy diferente que en el caso de no controlar por boquetes o por otro tipo digamos, de distribución. Muchas veces una velocidad es más rápida que otra y eso hace que se demoren en algunos casos y el riego sea ineficiente. Esto no es en Argentina, esto es un riego de algodón, bueno, pero con una eficiencia, este riego tiene una eficiencia de un 85%, por ejemplo, regando, controlando los surcos, controlando la pendiente, haciendo las evaluaciones y viendo cómo se puede optimizar. En riego por gravedad probablemente se tenga un poco menos de rendimiento, de eficiencia que pivot y que riego por goteo, pero se pueden alcanzar unas buenas eficiencias de aplicación.
Esto es una foto del valle bonaerense del río Colorado. Bueno, hay una secuencia de fotos que no las puse por una cuestión de tiempo, pero como los productores de alguna manera con algunos timers optimizan con las compuertas para que se vayan cerrando y que se eleve el pelo de agua arriba y que naturalmente puedan regar esas pasturas, ¿no? Esta es una manga de riego discontinuo que es, digamos que es muy interesante, sobre todo para donde las tiradas de riego son largas. Entonces se puede lograr de que no haya tanta agua con pérdidas en cabecera y entonces se distribuya mejor el agua. Y esto son son mangas de altos caudales donde normalmente pueden llegar hasta los 500 litros por segundo y se riegan superficies de 3, 4 hectáreas como una sola parcela. Y bueno, hemos obtenido, acá hemos hecho algunas evaluaciones con Mariano Pla, que está acá, y bueno, y hemos obtenido eficiencias de aplicación del orden del 85% en algunos lotes, también con algunos problemas, que donde no está bien diseñado, hay un problema de suelo o algo, puede ser de que si hay algún problema de que se junta mucha agua al pie o que hay muchas pérdidas, se marca más, o sea que hay que trabajarlo, digamos, de alguna manera con un buen diseño y con un buen manejo del riego. Bueno, la sostenibilidad del riego implica aporte a situaciones sociales, económicas, productivas, ambientales. O sea que en el riego tenés una tecnología y nosotros no es una ciencia, no es un recurso natural, el riego es una tecnología y nosotros tenemos que estar acordes con lo que es la sostenibilidad en forma general. Hay distintas experiencias de efecto de riego, lo que habíamos dicho, en la provincia de Buenos Aires en general los trabajos, hay muchos trabajos de, no sé, Génova, revisiones de Marano, donde en el fondo es sostenible el riego en general en la provincia de Buenos Aires, pero hay situaciones donde se observan cuestiones críticas, hay trabajos en Balcarce regados con agua bicarbonatada donde la productividad del suelo disminuyó. O sea que es necesario un monitoreo de las zonas de riego y es necesario un monitoreo de los suelos porque, digamos, de alguna manera es lo que va a permitir de que el sistema pueda seguir funcionando, ¿no? Hay un montón para hablar de esto, de todo lo que sea sodificación, salinización, o sea, en general en la provincia de Buenos Aires no hay problema de salinización en riego complementario, pero sí de sodificación, y que los suelos puedan afectar sus propiedades físicas. En situaciones de riego integral asociado a aridez o semiaridez, problemas con salinidad, salinización secundaria, importancia de drenaje. Trabajo de nuevos emprendimientos con pivote central regado con aguas de calidad no muestran un aumento en caso de zonas de riego integral. En el caso de aguas de Río Negro no muestran aumento, pero en los primeros 3 o 4 años y se observan mejoras de infiltración asociadas a cobertura. Hay que seguir monitoreando a ver qué es lo que pasa. El monitoreo sería una práctica de riego que hay que seguir llevándolo, ¿no? Y bueno, hay algunas situaciones de suelos bajo riego con respecto a suelos en pampa húmeda, por ejemplo, la gente que trabaja en diversidad de fauna, de suelo, indicadores de fauna, encuentran de que, bueno, en las zonas de riego, de zonas muy áridas, los indicadores son, entre comillas, mejores en las zonas regadas y trabajadas que en las zonas originales, ¿no? Y eso va asociado a una disminución de la alcalinidad, a un aumento de la materia orgánica, a una dinámica del agua que hace de que muchos micromesoorganismos aumenten su cantidad. A ver, un segundo. Toqué algo mal, me parece. Bueno, vamos repasando un poco. Bien, estos son algunos casos, ¿no? Efectos de riego sobre el medio, resultados que muestran negativos sobre el suelo con riego con aguas bicarbonatadas sódicas. Hay grupos de trabajo de Balcarce donde han hecho trabajos muy interesantes y hay que seguir, digamos, trabajando sobre esa base, ¿no? Seguimiento en INTA Manfredi muestran que la degradación del suelo por el exceso de sodio intercambiable no ha llegado a valores extremadamente altos, la productividad de los suelos no ha sido afectada en el módulo de INTA Manfredi.
Estos son datos sobre el Río Negro, donde se ve la conductividad eléctrica de alguna manera, que esta es la original y esta es la conductividad eléctrica después de haber comenzado a utilizar unos pivots dentro de un sistema chacras de valles norpatagónicos, ¿no? Digamos, como para terminar, lo que sería situación, ¿no? Situación y perspectivas que vemos o sugerencias, ¿no? Las nuevas tecnologías deben aportar a líneas de trabajo que estudien y o monitoreen desde la disponibilidad del recurso agua hasta rendimiento, calidad de cultivo, pasando por todas las cuestiones que hacen al riego. O sea, podemos tener información, sensores remotos, podemos trabajar con nuevas tecnologías, pero tenemos que saber para qué lo hacemos y qué es lo que queremos sacar de todo eso. Hay algunos trabajos de riego variable que se están haciendo en Intanguil, ¿no? Se está trabajando sobre, digamos, de alguna manera, un kit de riego variable para un pivot chico que están trabajando. Entonces, bueno, con ciertos datos, monitoreo de rendimiento, imágenes satelitales, altimetría del lote, los suelos, la sonda de conductividad eléctrica, índice verde, datos meteorológicos, criterios agronómicos, se hace una prescripción, una receta de riego. Entonces, bueno, con los datos que tenemos, mapas de ambiente, bueno, se hace una prescripción de riego que los equipos que tienen ciertas características de válvulas y un poco más de mangueras, de alguna manera se puede llegar y con un software que en este caso lo desarrollaron en INTA y en Anguil, en 25 de mayo y Castelar, y digamos, de alguna manera se está trabajando sobre ese riego que de alguna manera sería, digamos, controlado de alguna manera dentro de la superficie, ¿no? Hay distintos sensores con los cuales se trabaja, ayudan a los modelos a que esos valores del suelo estén dentro de los parámetros que los modelos habían previsto para ver cuándo regar, cómo regar. En este caso es un sensor de humedad, no de humedad, de porcentaje de humedad, digamos, de alguna manera, y este es un sensor de potencial agua, ¿no? Y bueno, y uno va tomando decisiones. Este es un sensor de salinidad, esto es, no me acuerdo si esto es en Mendoza, que están trabajando, o sea, es un sensor, un M38 de salinidad, y de alguna manera hace un mapa de conductividad eléctrica aparente que no depende solo de la salinidad, sino que también depende de la humedad del suelo y depende de la textura del suelo, pero de alguna manera es poder caracterizar ciertos suelos. Esto es una zona de secano en Patagones, donde también se está trabajando. O sea, hay que trabajar sobre el plástico, madera, por una cuestión de que los datos no están afectados si hay algo de metal cerca. Es importante contar con un atlas de áreas irrigadas. Decime el tiempo, yo me estoy alargando un poco porque me dijiste que era un poquito más larga, pero si cualquier cosa... Sí, tenemos hasta la una hora y media duraba, total, así que dale, tenés media horita más todavía. Sí, tengo menos, pero así que bueno. Contar con un atlas de áreas irrigadas, o sea, contar con una caracterización de las zonas de riego, o sea, eso es algo que es difícil, es mucho más difícil de lo que parece, contar con mapas de zonas de riego, por un lado por la dinámica, por otro lado que tenemos las zonas regables, la zona efectivamente regada, o sea, podemos diferenciar, pero de alguna manera esto ayuda a todo lo que sea mejorar los indicadores en cada lugar, poder conocer bien la zona en la cual estamos trabajando. Estos son riegos gravitacionales principalmente, y a eso hay que sumarle lo de riego de pivot que vimos de la provincia de Buenos Aires y que hay otras provincias, ¿no? O sea que la idea es poder trabajar con esto de una forma dinámica, con una cierta actualización, y bueno, que de alguna manera es una información base sobre las cuales después se puede trabajar desde una cuestión local hasta de una política de riego también. Esto es lo que hay en Córdoba, o sea, resumí todo en una sola con los distintos años, pero esto es un trabajo del INTA Manfredi, donde, bueno, de alguna manera se determina cuál es la superficie regada con equipos pivot, ¿no? O sea que, o por lo menos los círculos que hay, ¿no? Después, bueno, hay que ajustar, se puede ajustar con algunos índices, pero bueno, de alguna manera es una información que ayuda mucho. Contar con indicadores de desempeño de distritos de riego y regiones con riegos individuales, todo lo que sea ya más macro, todo lo que sean los indicadores de desempeño de un sistema. Podemos decir, una parcela tiene una eficiencia de aplicación de un 60%, de un 40%, es buena, es mala,
Podemos decir, bueno, qué es lo que sucede con un riego por goteo, que dicho sea de paso también el tema de trabajo en evaluaciones de riego por goteo es muy importante, pero bueno, en este caso tenemos con datos generales, se determinan indicadores externos de cuestiones de eficiencia declarada, superficies, fuentes externas de agua de riego, fuentes internas, o sea, ciertos datos, y algunos indicadores internos de cómo está funcionando, de cómo son los coeficientes, que eso hace que de alguna manera uno pueda prever cómo va funcionando el sistema. Eso a nivel cercano se hizo en Villa Dolores, también junto con el consorcio y con irrigación, y bueno, de alguna manera es trabajar sobre el funcionamiento, primero con reuniones, con toma de información, con una organización de muestreo y de recorrido y de toma de datos como para poder sacar algunas conclusiones. Bueno, que esas conclusiones están publicadas, eso la gente que estuvo al mando de todo esto lo publicó en el Congreso del Agua del 2017, que si a alguno le interesa se puede contar con esa información. Y continuar también con los trabajos para la parcela, ¿no? Los trabajos internos, los trabajos de finca. Es muy importante acá, por ejemplo, hacer una infiltración, lleva de que después podemos ver en un riego por gravedad cómo es el avance, cómo es el receso de agua, cuánto tiempo está. No es para profundizar acá, pero acá se están midiendo los caudales, por ejemplo, en este caso es una reunión, una jornada que hubo donde se miden caudales como para ver cuánto es lo que entra, cómo avanza el agua, cuánto se infiltra, y de alguna manera determinar cuál es la eficiencia de aplicación del sistema, que es un dato muy importante y que uno de alguna manera sabe si está con el 40, con el 50, con el 70% y cómo se puede mejorar también, y para esto hay modelos que se pueden mejorar. Estas son evaluaciones de pivot, o sea, estos son pivot donde bueno, se ponen pluviómetros a una cierta distancia, se mide, de alguna manera se puede sacar un coeficiente de uniformidad o las pérdidas por evaporación y arrastre, que eso de alguna manera ayudan a ver cómo se tiene que manejar. Hay trabajos de riego por goteo, en este caso es un ensayo de riego por goteo enterrado en tomate con mulch y sin mulch, y trabajos específicamente también que se han hecho en INTA San Juan. Se han hecho trabajos muy buenos de riego por goteo, se han hecho un relevamiento del riego por goteo donde se ve que hay es un excelente método de riego, pero donde el manejo no es el adecuado, esas eficiencias llegan a una conclusión del ingeniero Holguín en una tesis de grado, es que si el manejo no es adecuado, el mantenimiento no es adecuado, las eficiencias son similares a un riego por gravedad. Entonces, sobre la importancia de no solo de tener el equipo, sino de ver cómo uno maneja todo el sistema, cabezal, filtro, diseño, el largo y diámetro de tuberías. Como para cerrar, en INTA el año pasado hicimos un taller de tesistas en temas de riego, o sea, esto un poco para ver los temas que se están trabajando, donde se juntaron 31 personas, dentro de lo que era el programa Agua había una parte de riego, también hay varios tesistas, muchos trabajando en cuencas y muchos trabajando en secano, también en agua de secano, en este caso el tema de riego, donde digamos de alguna manera trabajar los distintos temas y los de distintos lugares. Esta era un poco la distribución geográfica de las tesis que se están haciendo en riego. O sea, vemos que desde el sur hasta el norte hay gente que está trabajando en distintos temas de riego, desde lo que es la parcela hasta lo que es la gobernanza del agua. Se hizo, bueno, esta es la gente que está trabajando, ¿no? Digamos, se agrupó un número de gente que está trabajando en lote o potrero, con evaluaciones, digamos, en ensayo de experimental o evaluaciones a campo, ¿no? Después, prácticas reales de riego de cultivo realmente a campo, otro grupo de gente, y, digamos, de alguna manera la parte más de conocimiento y cosas generales, y de territorio, donde se está trabajando en los sistemas y en el tema de gobernanza del agua y de asociaciones de productores. Digamos, acá estamos contando con 30, 31 personas jóvenes, de promedio 30 años, o sea que, digamos, que se está trabajando en riego en los distintos temas y que, bueno, que de alguna manera manejan lo que es recursos naturales, pero también se maneja lo que es territorio, lo que es cadenas, y esto hace de que el agua sea, digamos, un tema para trabajarlo integralmente, ¿no? Bueno, eso es un poco la presentación. Puede haber quedado quedan cosas y, digamos, es algo muy general y traté de darle un enfoque que creía conveniente. Muchas gracias. Bueno, abrimos espacio para preguntas. Tenemos unos 15 minutitos.
En, en el riego en general, y sobre todo analizando los distintos métodos de riego, ¿qué podés decir respecto a hacer el análisis no solo de la eficiencia del uso del agua, sino incorporando la eficiencia energética de los sistemas de riego, inclusive ir un poco más allá ante la situación de cambio climático global, de analizar la liberación de carbono en la producción de alimentos con los distintos sistemas de riego? Sí, bueno, un poco es lo que había planteado, ¿no? En el tema de que no hay un método, digamos, no hay un mejor método necesariamente, sino que hay una serie de circunstancias que hacen que puedas elegir por un método u otro, y hoy por hoy el tema energético es un tema fundamental, ¿no? O sea, entonces va asociado en muchos casos a la parte económica y al margen bruto, y muchas veces esa diferencia energética la puede pagar un cultivo hortícola o algo que sea de alto valor, pero digamos, si vamos al tema de números, hay cultivos de que con una buena eficiencia gravitacional es un método que en realidad no necesita energía, y hoy por hoy hay que trabajar agua y energía están totalmente asociados, ¿no? Así que yo creo que el tema es trabajar hacer cada análisis, digamos, para cada situación, y bueno, y no necesariamente la modernización del riego pasa por presurizar, sino de que la modernización del riego pasa por tener todos esos factores, todos los factores de insumos que hoy son recursos, y que se pueda tomar una decisión adecuada, ¿no? Respecto al balance de carbono, bueno, va por una cuestión de origen de las fuentes energéticas, cómo pueden afectar el tema del balance de carbono, porque a nivel cultivo no considero de que haya una diferencia significativamente grande entre un método y otro, ¿no? O sea que eso lo tenés que ver en el costo energético que puedes tener y cómo se origina la energía. Hay casos puntuales, o sea, por ejemplo, en Valle Medio del Río Negro, el tomate tiene un rendimiento mayor con riego por goteo enterrado, inclusive por una cuestión de estructura y disposición del cultivo. O sea, hay situaciones en que uno puede decir, bueno, inclusive una cuestión de balance o hasta de huella hídrica también, uno puede decir, por ahí este método puede ser conveniente porque de una forma saco 120.000 kilos y con el otro método saco 80.000. Pero son situaciones puntuales que hay que analizarlas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias a todos por venir. Damos por finalizado el taller. Gracias, Roberto. Gracias.